La noche del 15 de enero de 2026 quedó marcada en la memoria de muchos como una noche que no pudo ser ignorada. La luna, suspendida sobre el desierto y las ciudades, adoptó un tono profundo que algunos describieron como sangre. Un eclipse redujo la claridad del cielo a un susurro de luz. Y en los mercados, en las plazas y en los hogares se escuchó el rumor de rostros que miraban hacia arriba preguntando qué estaba por suceder. No es exageración decir que algo cambió en la manera en que la gente miró el tiempo. No solo era un fenómeno astronómico, sino un eco que despertó recuerdos de promesas antiguas y de textos que hablan de señales en los cielos. Antes de seguir, te pido que te quedes hasta el final de este mensaje. Suscríbete si esto te habla, activa las notificaciones para que no te pierdas lo que viene y deja tu like si crees que hoy necesitas una palabra fuerte y clara. Quédate, lo que escuches aquí no es solo información, sino un llamado. Escucha conmigo la narrativa que muchos ya llaman la profecía del 15 de enero. No pretendo imponer una fecha definitiva, ni decir que el día es el momento irreversible del plan divino, pero sí afirmo que hay señales convergentes que merecen atención. Desde hace años, distintos relojes simbólicos han avanzado. Lunas rojas, eclipses, alineaciones en junios y septiembres del calendario hebreo, movimientos geopolíticos en torno a Jerusalén y un pulso creciente en la conciencia de las naciones. Cuando varios de esos relojes parecen marcar una hora simultánea, la Biblia nos enseña a no despreciar la alarma, aunque Jesús mismo advirtiera que nadie conoce día ni hora. Por eso, hablamos con cautela y con urgencia. Esto puede leerse como advertencia y oportunidad. Advertencia de juicio, oportunidad de reconciliación. Piensa un momento en las noches anteriores a 1948, a 1967 y a 1973. Hubo tensión, esperanzas y temores. Después vinieron realidades que modelaron la historia moderna de Israel y del pueblo judío. Cuando recordamos esos años, no estamos haciendo predicción mecánica ni repitiendo fórmulas. Estamos observando un patrón. Cada ciclo trae consigo levantamientos, decisiones de naciones y muchas veces una presión espiritual que empuja a la humanidad a preguntarse en quién confiar. La señal del 15 de enero entró en ese patrón y por eso millones de ojos se volvieron a Jerusalén y millones de corazones se abrieron a la pregunta última: ¿estás preparado? Quiero contarte una escena para anclar esto en personas concretas. Era casi medianoche cuando llegué a la azotea de una casa en la Ciudad Vieja. El viento olía a pólvora antigua y a pan recién hecho. Se oían pasos lejanos y de vez en cuando el sonido metálico de una puerta que el tiempo había aplanado. Allí, junto a una pequeña lámpara, estaba Miriam, una mujer que ha vivido suficientes inviernos para conocer el crujido de la historia. Sus manos alzadas sostenían un shofar pequeño, gastado por el uso y por los años. «No es la primera vez que suena», me dijo con voz ronca, «pero nunca había sentido que la gente realmente escuchara». Cuando el aire vibró por segunda vez bajo el llamado del shofar, sentí que la palabra espera y la palabra decide se colaban por las rendijas del alma. En la enseñanza bíblica, los símbolos siempre tienen dos bordes, anuncian juicio y consuelan a los que responden. La luna roja habla de sangre, de dolor y de aviso. La trompeta del shofar convoca a la nación, a la reunión, llama al arrepentimiento y recuerda el día en que se tocarán trompetas para reunir al pueblo. Rosh Hashanah es memoria y llamado. Yom Kippur invita a la limpieza del corazón. Sukkot nos prepara para habitar en la promesa de Dios, bajo la misma sombra que nos recuerda que somos extranjeros y huéspedes en este tiempo. Cuando decimos que una señal coincide con un mes hebreo o con una fiesta, no estamos prediciendo con arrogancia. Estamos interpelando la lectura de las Escrituras como quien lee un mapa sabiendo que las rutas pueden cambiar, pero que las indicaciones merecen confianza. Permíteme explicar con claridad qué queremos decir con relojes proféticos. Imagina varios mecanismos. Uno marca las señales celestes, lunas, eclipses, cometas. Otro marca eventos en la Tierra,
estados que nacen, conflictos que escalan, decisiones de tribunales internacionales. Y un tercero marca el movimiento espiritual dentro de la Iglesia, avivamientos, apostasías, llamados a la santidad. Cuando esos tres relojes muestran una sincronía, no es que la máquina del mundo vaya a detenerse necesariamente, es que la hora se vuelve más evidente. El 15 de enero de 2026 fue percibido por muchos como un momento en que, al menos, dos de esos relojes señalaron con énfasis. ¿Qué hacemos con eso? Nos preparamos, nos volvemos a Dios, invitamos a otros a escuchar la voz que advierte y que ofrece rescate. Hay quienes preguntan por cifras, por cálculos precisos, por la exactitud de tablas y cronografías. Entiendo esa sed de certeza, la razón humana quiere fechas, pero la escritura que nos guía no nos permite sustituir la prudencia por la especulación. Muchos intérpretes han ofrecido cronologías y cada una tiene su peso, su belleza y sus limitaciones. Nosotros hemos de decir, estas lecturas son hipótesis interpretativas que pueden alumbrar pero no encadenar la voluntad de Dios a un calendario humano. Jesús dijo con claridad, nadie conoce el día ni la hora. Por eso, nuestra predicación no atesora fechas como armas de angustia, sino como señales de llamado. La gente que vivió los días posteriores al 15 de enero no se dividió únicamente entre creyentes y no creyentes. Se formaron comunidades nuevas de inquietud espiritual, vecinos que comenzaron a orar, familias que buscaron reconciliación, jóvenes que preguntaron por el sentido de su vida. En una familia de las afueras, un padre que antes evitaba la conversación sobre Dios se encontró abriendo pieles viejas de heridas y pidiendo perdón a sus hijos. En otra casa, una mujer llamada Sara, que había sufrido el abandono de su esposo años atrás, trazó en una libreta las cosas que debía confesar y pidió ayuda en oración a un grupo pequeño. Esas escenas son el verdadero corazón de la historia. Las señales no son espectáculo, sino puntas de lanza que penetran lo real del alma. Ahora, hablemos también de la dimensión internacional y de los líderes que aparecen en las noticias. Cuando mencionamos a figuras contemporáneas, presidentes, primeros ministros, líderes de coaliciones, lo hacemos como hechos públicos, como actores que mueven piezas en el tablero geopolítico. No atribuimos a nadie intenciones ocultas ni celebramos conflicto alguno. El movimiento político alrededor de Jerusalén y las tensiones en regiones cercanas forman parte de ese reloj terrestre que observamos, pero interpretarlas como prueba irrefutable de cumplimiento profético sería ignorar la complejidad humana y política del mundo. Nuestra postura es pastoral, llamamos a la compasión por los heridos, a la prudencia en el juicio y a la esperanza inquebrantable en la soberanía de Dios. A medida que los días pasaron después del 15 de enero, surgieron testimonios que ampliaron el alcance de la profecía. Un capitán de barco que atravesó el Mediterráneo habló de un amanecer que tiñó el mar de un rojo pálido. Un agricultor en las colinas mencionó una cosecha que, a ojos, parecía mezclada, grano y maleza creciendo juntos. Estos son símbolos potentes porque recuerdan a la parábola que distingue la cosecha del juicio y la separación. En la parálisis del miedo, la invitación fue clara, discernir y, sobre todo, volver la mirada a Cristo, quien es el centro de la oferta de salvación y el único que abre camino fuera del juicio hacia la morada segura. Hablemos ahora de Sukkot, porque es la estación hacia la que nuestra esperanza camina. Sukkot es la fiesta de las cabañas, la tienda que recuerda la transitoriedad de la vida y la presencia cercana de Dios que habita con su pueblo. En la conciencia profética, la promesa de Sukkot encierra la imagen final de la morada de Dios con los hombres, un tiempo en que la tienda será desmantelada por la perfección del reino y, sin embargo, en el que hoy podemos practicar la hospitalidad de Dios, invitar a otros a entrar en el refugio espiritual. Si el 15 de enero trajo tensión, entonces Sukkot nos ofrece dirección, no quedarnos paralizados ante la posibilidad del juicio, sino conformar desde ahora comunidades que habiten la esperanza y extiendan la oferta de redención. No puedo dejar de mencionar a los profetas clásicos, Amós, Joel, Daniel.
No los invoco como oráculos para una fecha, sino como testigos de que la historia siempre ha sido leída como drama divino y humano. Joel habló de señales en el sol y la luna, Amós clamó por la justicia que antecede al juicio, Daniel mostró visiones de reinos que suben y bajan. Cuando citamos esos ecos, lo hacemos para recordar que la Escritura habla a contextos concretos y también los trasciende. Por eso, cuando decimos que el 15 de enero resuena con ciertas palabras, estamos participando de una larga práctica interpretativa. Leer las señales del tiempo a la luz de la Escritura y, con humildad, proponer una respuesta. Y ahora te hablo directamente. ¿Qué harás tú que estás leyendo o escuchando esta palabra? No busco atemorizarte, sino despertar responsabilidad. Nos corresponde a nosotros como creyentes ser luminosos en la noche. La urgencia que hoy suena no es la de quien grita por moda, sino la de quien sabe que cada alma importará en la cuenta final. Arrepentimiento real implica reconocer nuestras fallas, apartar lo que nos aleja de Dios y volver a la práctica de la fe. Amor al prójimo, justicia en la vida diaria, oración consistente y una disposición a compartir la esperanza que nos sostiene. Nosotros, como comunidad, debemos actuar de dos maneras simultáneas: prepararnos prácticamente y en oración y predicar la gracia que redime. Para que esto no quede en teoría, déjame darte pasos concretos que pueden hacerse hoy y que reflejan una preparación espiritual madura. Confiesa aquello que sabes que te separa de Dios. Restituye relaciones rotas. Participa en una comunidad que te sostenga en la disciplina espiritual. Y, si no conoces a Cristo como Salvador, considera que la puerta está abierta ahora mismo. No prometo que el mundo cambiará de la noche a la mañana, pero sí afirmo que hay paz dentro del que confía. Y esa paz no depende de calendarios humanos, sino de la decisión de responder. Alguien preguntará, ¿es esto miedo o es fe? La respuesta es que puede ser ambas. El temor que lleva a la parálisis es destructivo. El temor que nos vuelve a Dios y nos motiva a la justicia es santo. La fe madura camina con ojos abiertos, sin ingenuidad y con manos puestas en la labor de reconciliación. Por eso insisto en la doble vertiente del mensaje: advertencia y esperanza. El 15 de enero encendió una alerta. Sukkot promete un descanso futuro. Entre ambos estamos llamados a vivir en fidelidad. En las últimas noches, en reuniones pequeñas y silenciosas, hemos levantado una petición sencilla: que si Dios está llamando, conceda claridad y fe a quienes escuchan. No se trata de un escuadrón de normas, sino de personas concretas que necesitan respuesta. El joven que duda, la madre que teme por sus hijos, el anciano que busca la paz final. Y la respuesta que proponemos es clara: acercarse a Cristo. Él no es el agente del terror, es la entrada al refugio. Y cuando el shofar suena en la ficción y en la historia, debemos entender que su primer llamado es convertir el corazón. Sé que hay resistencia. Muchos dirán que estamos exagerando, otros que es espectáculo mediático. Esa crítica es válida y saludable. Debemos examinar los motivos y detener cualquier fanatismo. Pero también hay quienes han sentido una verdad que no pueden negar. Para ellos, la palabra debe ser un puente hacia acciones concretas. Reconciliación familiar, ayuda al necesitado, testimonio silencioso. No es necesario tener una pancarta ni un número de seguidores para ser fiel. Basta con un corazón dispuesto. Mientras la noche avanza sobre las ciudades y se apagan las luces de los centros, imagina por un momento una comunidad que decide levantarse al alba y orar por su nación, por los líderes, por los vecinos que sufren. Esos actos, aunque parezcan pequeños, son el tejido del reino: intercesión, justicia práctica y hospitalidad. El 15 de enero fue un llamado para recordar que el mundo está en movimiento y que la historia tiene un autor que no abandona a su creación.
Antes de seguir profundizando en lo que podría significar la convergencia de los relojes proféticos y de entrar en ejemplos históricos y aplicaciones prácticas más detalladas, quiero que sostengas esto con una seguridad pastoral. Aunque hablamos de juicio, nuestra voz no es la del verdugo, es la de quien ofrece la mano para salir del pozo. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, este no es el momento para calcular incertidumbres, es el momento de decidir por la vida que Él da. Si ya estás en Cristo, renueva hoy tu compromiso de ser luz entre las naciones. He recogido ya testimonios suficientes para mostrar que la profecía del 15 de enero tuvo un efecto real en muchas vidas. En la próxima sección hablaré de 3 relojes concretos que muchos intérpretes han observado: el reloj celeste, el reloj terrestre y el reloj de la iglesia. Y explicaré cómo cada uno ha mostrado alarma en los últimos meses, siempre enmarcando cada observación como lectura interpretativa y nunca como sentencia definitiva. También entraré en paralelos históricos clave: 1948, 1967, 1973, para que puedas ver la continuidad interpretativa. Pero antes de hacerlo, quiero preguntarte: ¿quieres ser parte de la respuesta que trae consuelo o te quedarás en la expectación? Lo que sigamos ahora es para quienes decidan actuar. Comencemos entonces por los 3 relojes que muchos intérpretes han puesto sobre la mesa. Lo repito, son lecturas posibles, no decretos incontestables. Cada reloj ofrece una lente distinta para mirar los acontecimientos, y juntas forman una advertencia que exige discernimiento y acción responsable. El reloj celeste. El reloj celeste se refiere a señales en el firmamento y a percepciones que muchas tradiciones religiosas han considerado como marcadores simbólicos: conjunciones planetarias, eclipses, cometas y patrones que coinciden con festividades religiosas o con fechas cargadas de memoria colectiva. Para unos, una alineación visible en los cielos puede anunciar cambios o señalar un tiempo de atención. Para otros, es una metáfora que empuja al corazón humano a volver los ojos hacia el Creador. ¿Qué observar en este reloj? Ritmos y ciclos que coinciden con festividades religiosas importantes, especialmente cuando esas fechas concentran oración y ayuno en comunidades que históricamente esperan señales. Fenómenos repetidos o inusuales que afectan la percepción pública. Eclipses seguidos por eventos sociales o naturales en un corto lapso de tiempo suelen generar interpretación colectiva. Discernimiento espiritual. La Escritura no concede a los cielos un poder autónomo de condena o salvación. Son, más bien, signos que piden interpretación prudente y una respuesta de corazón. Advertencia pastoral. No es sabio construir una fe sobre el espectáculo celeste. Ningún cometa salva a quien no se acerca a Cristo. Pero negar que los cielos han movido corazones en épocas decisivas sería cerrar los ojos a una historia milenaria donde lo visible en el cielo movió la liturgia y la decisión humana. El reloj terrestre. El reloj terrestre mira los acontecimientos políticos, económicos y ecológicos que tocan la vida de las naciones. Migraciones en aumento, crisis alimentarias localizadas, tensión entre potencias, brotes de violencia, cambios en fronteras y en el orden internacional. Este reloj es el más práctico. Suena cuando la estructura del mundo cotidiano se ve sacudida. ¿Qué mirar con atención? Vulnerabilidades que se hacen crónicas, sistemas energéticos frágiles, infraestructura que falla en momentos críticos, economías demasiado expuestas a variables globales, movimientos humanos, desplazamientos masivos, oleadas migratorias y realidades humanitarias que exigen respuesta inmediata y permanente. Indicadores morales y sociales. Cuando una sociedad normaliza la violencia, la injusticia o la indiferencia ante el pobre, la cohesión se resquebraja y los efectos suelen ser acumulativos. Consecuencia espiritual. El reloj terrestre nos recuerda que la fe sin obras es estéril. Preparación práctica, provisión, solidaridad, organización comunitaria es parte de la fidelidad cristiana en tiempos de prueba. No se trata de acaparar por miedo, sino de articular redes de apoyo que imiten la hospitalidad del Evangelio. El reloj de la Iglesia. Este reloj es quizá el más íntimo y el más determinante. Habla de la salud espiritual de la comunidad de creyentes.
Marca la intensidad de la oración, la coherencia entre predicación y vida, la valentía para la misericordia y la capacidad de ser sal y luz en medio de la tribulación. ¿Qué revela? Comunidades que despiertan, iglesias que retornan a la disciplina de la oración, que viven la disciplina del arrepentimiento y de la comunión práctica. Iglesias que se acomodan, aquellas que transan la verdad por comodidad, que miden la fidelidad por asistencia, no por santidad. Testimonios de reconciliación y servicio en los márgenes, pequeños gestos de fe que, acumulados, pueden transformar contextos enteros. Apelación pastoral. El reloj de la iglesia debe sonar más fuerte en nuestro interior. No es suficiente interpretar señales. La iglesia está llamada a ser respuesta. Esto implica reforma personal y comunitaria, disciplina espiritual, enseñanza fiel, cuidado de los necesitados y valentía profética cuando la injusticia oprime. 3 paralelos históricos. Cuando tratamos de leer la historia en clave profética, encontrar paralelos puede ayudar a discernir. Permítanme señalar 3 fechas que con frecuencia aparecen en los manuales de interpretación: 1948, 1967 y 1973. No los traigo como fórmulas, sino como mapas que iluminan cómo Dios ha obrado en y a través de coyunturas humanas. 1948. Un renacimiento y una controversia. El año 1948 marcó la creación de un Estado moderno en Palestina, un acontecimiento que reconfiguró la geopolítica y despertó reacciones religiosas y políticas intensas. Para muchos creyentes fue interpretado como un cumplimiento parcial de promesas bíblicas, para otros una fuente de conflicto duradero. Lección: los acontecimientos que parecen cumplimientos generan tanto esperanza como complejidad moral. La respuesta cristiana debe conjugar alegría por la historia con sensibilidad hacia el sufrimiento humano que se produce en ese mismo marco. 1967. Un giro dramático. La guerra de 1967, conocida por muchos como la Guerra de los 6 días, reordenó fronteras y percepciones. Fue un punto de inflexión que aceleró narrativas nacionales y religiosas. Para la Iglesia, simbolizó cómo eventos militares y políticos pueden dar impulso a expectativas escatológicas. Lección: los cambios rápidos exigen prudencia hermenéutica. La aceleración de los eventos no sustituye la necesidad de justicia y de reconciliación duradera. 1973. La confrontación y su sombra. La guerra de 1973 trajo consigo un endurecimiento en la región y mostró la fragilidad de soluciones exclusivamente militares. En el horizonte internacional evidenció que los conflictos reverberan por décadas. Lección: las respuestas contundentes sin construcción de paz sostenible generan más heridas a largo plazo. La tarea cristiana incluye la promoción de soluciones que cuiden a los inocentes y trabajen por la restauración. Continuidad y límite interpretativo. Estos 3 hitos muestran una continuidad. La historia avanza con ciclos de esperanza, conflicto y búsqueda de arreglos temporales. Pero también muestran un límite. Nunca deberíamos confundir correlación con propósito divino directo. La providencia de Dios se ejerce en medio de decisiones humanas complejas, y nuestra labor es discernir sin reducir la voluntad divina a una lista de eventos encadenados. Aplicaciones prácticas y urgentes. Si aceptamos la imagen de relojes que suenan, ¿qué hacer hoy? Aquí tienes pasos concretos. Algunos ya los nombré antes, los repito con intención práctica. 1. Fortalece tu vida espiritual. Oración diaria, lectura bíblica sostenida y vida sacramental donde proceda. No por superstición, sino porque el alma preparada ve claro. 2. Repara lo que puedas reparar. Busca reconciliación en tus relaciones personales. No dejes que el rencor sea el legado que entregues. 3. Organiza tu comunidad para servir. Identifica necesidades locales, vecinos ancianos, familias vulnerables y responde con coordinación y generosidad. 4. Capacítate en resiliencia práctica. Provisión sensata, no acaparamiento, formación básica en primeros auxilios y creación de redes que sostengan a los más frágiles. 5. Da testimonio de esperanza. Habla con humildad. Evita el sensacionalismo, pero sé firme en la esperanza del Evangelio. La palabra que calma y empuja a la acción coherente es la que edifica.
Una última aclaración pastoral. No busco sembrar pánico, busco activar responsabilidad. Interpretar relojes, celeste, terrestre y eclesial, no nos libera de la labor humana de construir paz, justicia y caridad. La esperanza cristiana no anestesia la inteligencia, la ilumina, y por eso la invitación sigue siendo doble: mirar con ojos atentos y servir con manos dispuestas. Con esto en mente, avanzaré ahora a presentar ejemplos detallados de cómo estas alamas han resonado en meses recientes, y cómo líderes, iglesias y ciudadanos han respondido, a veces bien, a veces con pasos aún por ajustar. Expondré paralelos adicionales y compartiré testimonios concretos que ilustran tanto el peligro como la gracia operante en medio de la crisis. Comenzaré por un ejemplo cercano y concreto. En una ciudad portuaria del Mediterráneo, una iglesia evangélica de mediano tamaño fue una de las primeras en reaccionar cuando llegaron noticias de desplazamientos masivos en las carreteras. No se limitaron a abrir puertas, organizaron una red de acogida coordinada con vecinas y vecinos, con dos prioridades claras desde el primer día: seguridad inmediata y dignidad humana. En sus salas se dispusieron camas provisionales, pero también espacios para que las familias pudieran conversar sin prisa. Voluntarias con formación básica en primeros auxilios atendían heridas reales y silencios rotos por el shock. Un pequeño equipo celular, símbolo de nuestra época, se ocupó de las comunicaciones para reunir información y derivar casos urgentes a entidades médicas y legales. Lo fundamental fue que la comunidad decidió no convertir la llegada de refugiados en espectáculo mediático ni en herramienta partidaria. Su lema fue: primero las personas. En la misma región, una parroquia ortodoxa abrió sus archivos y su cocina para coordinar alojamiento temporal y alimentos calientes. Su sacerdote ofreció períodos de oración continua, pero también llamó a que el clamor de fe se tradujera en acciones concretas. Asesoría jurídica para quienes huían sin papeles, transporte seguro para quienes necesitaban reunirse con familiares, y acompañamiento a niños que habían perdido la referencia escolar. Un testimonio que circuló fue el de Leila, madre de 2 niños, que al llegar había perdido todo excepto el pasaporte. Entré temblando, contó después, y encontré una taza de té y una mujer que me sostuvo la mano. Me enseñaron a respirar y a confiar que no estaba sola. Ese gesto simple, subrayaron los líderes, creó el espacio para empezar la reconstrucción emocional. No todas las respuestas fueron ejemplares. En varios contextos se vio que la información incompleta y los discursos polarizados amplificaron miedos. Hubo iglesias que, movidas por prisas o por la búsqueda de relevancia pública, difundieron mensajes alarmistas sin verificar datos. Eso generó desconfianza entre comunidades vulnerables y deterioró la posibilidad de cooperación interreligiosa. Otro riesgo observado fue la sobreideologización del sufrimiento ajeno. Cuando la ayuda se condiciona por identidad política, se corre el peligro de abandonar la ética del prójimo. Estas equivocaciones ilustran la necesidad urgente de liderazgos formados en discernimiento, no solo en caridad emotiva. En contraste, surgieron iniciativas ecuménicas y laicas que merecen atención por su creatividad y efectividad. En una capital europea se creó en pocas semanas un centro de coordinación de fe y ciudadanía. Representantes de iglesias, mezquitas, sinagogas, ONGs y asociaciones vecinales se reunían diariamente para mapear necesidades, compartir recursos y, sobre todo, acordar protocolos de derivación. Eso permitió, por ejemplo, que una madre con síndrome de estrés postraumático fuera trasladada a terapia especializada sin que hubiera duplicidad de esfuerzos ni exposición mediática. La lección práctica es clara. La unidad operativa, aunque no suprima diferencias teológicas, potencia la capacidad de servicio. También quiero subrayar ejemplos de liderazgo pastoral que combinaron valentía y prudencia. Un pastor de barrio, ante rumores de saqueos y violencia, no solo expresó predicciones apocalípticas ni minimizó el peligro, convocó a su comunidad a 4 acciones simultáneas: orar, vigilar sin violencia, ayudar y reportar abusos a las autoridades competentes.
Su comunidad organizó patrullajes vecinales en coordinación con la policía local, no para confrontar, sino para acompañar a ancianos y proteger centros de acogida. La presencia de rostros conocidos disminuyó la tensión. La protección que brota de la cercanía es distinta de la defensa ideológica, preserva la paz concreta. Surgen también testimonios de conversión práctica. Jóvenes universitarios que antes participaban de debates polarizados hicieron brigadas de entrega de alimentos, y en el proceso descubrieron que el contacto humano transforma la retórica en responsabilidad compartida. Un profesor de ciencias sociales describió cómo sus estudiantes, tras una semana de voluntariado, volvieron con preguntas más humildes. ¿Qué hace que una persona sea desplazada?, decían. ¿Qué puedo hacer yo, ahora que no había imaginado? Esa curiosidad activa es una esperanza, la formación de ciudadanía sensible y competente. Hay casos en los que la Iglesia aportó voz profética frente a abusos de poder. Organizaciones religiosas y civiles han documentado y denunciado prácticas que vulneran derechos. Detenciones arbitrarias, negación de acceso humanitario, instrumentalización de poblaciones para fines políticos. Denunciar no es sed de protagonismo, es exigir justicia. Al mismo tiempo, la denuncia debe venir acompañada de propuestas reparadoras, campañas legales, apoyo a víctimas y presión internacional cuando procede. La profecía que rompe la lógica del poder sin ofrecer alternativas tiende a convertirse en mero ruido. La profecía que señala y construye caminos de restitución es instrumento de esperanza. En los meses recientes también observamos iniciativas de acompañamiento psicológico y espiritual que integran ambas dimensiones. Equipos interdisciplinarios, psicólogos, trabajadores sociales, agentes pastorales, compusieron planes de intervención temprana para niños expuestos a violencia. En tales planes, la contención emocional va de la mano con relatos de esperanza que no mienten sobre la dureza de lo vivido. En un centro de acogida, una psicóloga explicó: «No podemos curar el mundo, pero podemos sostener el corazón de quien cruza el umbral». La intersección entre verdad y ternura es núcleo del ministerio práctico. ¿Qué paralelos podemos extraer entre estas respuestas y las lecciones históricas que mencioné antes? 3 puntos saltan a la vista. 1. Rapidez y red. Como en 1967, cuando eventos cambian el tablero con rapidez, hoy también la velocidad exige redes ya formadas. Las comunidades que habían invertido en relaciones previas respondieron mejor. Inversión comunitaria antes de la crisis produce capacidad de respuesta durante la crisis. 2. Justicia que perdura. Como la lección de 1973, las medidas cortoplacistas, cierres, soluciones militares, ayudas sin sostenibilidad, dejan heridas. Las respuestas más valiosas plantean caminos de reinserción, educación y reparación que miran a la década que viene, no solo a la semana entrante. 3. Prudencia interpretativa. Como en 1948, los grandes hitos despertaron discursos que mezclaron fe y política. Hoy, la prudencia hermenéutica y pastoral es imprescindible. No todo acontecimiento inmediato debe ser leído como señal única de cumplimiento profético. Muchas veces es el escenario donde se revela la necesidad de compasión y justicia. Para quienes lideran comunidades hoy, propongo un conjunto de prácticas concretas, verificadas por las iniciativas descritas. 1. Establecer un pequeño comité de emergencia dentro de la comunidad que incluya formación en primeros auxilios emocional y logístico, y que mantenga contactos con instituciones locales, servicios sociales, ONGs, redes interreligiosas. Diseñar protocolos claros de acogida que protejan la privacidad y la dignidad de las personas. Registro confidencial, espacios separados para mujeres y familias, acompañamiento legal si hace falta. Capacitar a voluntarios en escucha activa y en la identificación de signos de trauma complejo. La ayuda bien intencionada sin formación puede causar daño inadvertido. Promover coordinaciones públicas. La Iglesia que actúa en conjunto con actores civiles gana eficacia y legitimidad. El trabajo aislado multiplica costos y riesgos. Mantener la voz profética informada.
Los liderazgos deben denunciar injusticias con datos y propuestas reparadoras, evitando titulares emotivos sin sustento. Cuidar al propio pueblo. Los que sirven también necesitan descanso, supervisión y oración. Sin sostenibilidad interna, las redes se desgastan. Quisiera cerrar este segmento con 2 testimonios que resumen peligro y gracia en crudo. El primero, de Ana, voluntaria que trabajó semanas en un albergue. Una noche vino un muchacho sin hablar. Estaba en estado de shock. Le ofrecimos comida y por primera vez en días cerró los ojos sin miedo. Después supe que había perdido a su madre en el camino. No podemos prometerle un final feliz, pero le prometimos que alguien vendría con él al otro día para hacer los trámites y acompañarlo. El segundo, de un alcalde local que colaboró con iglesias y ONGs. La iglesia nos ayudó a tender puentes con familias que no se animaban a acercarse a la administración. Eso nos permitió evitar tensiones mayores. La lección es que la fe, cuando se humilla a servir, es fuerza pública para la paz. Al mirar hacia adelante, el desafío es convertir las respuestas reactivas en estructuras preventivas y solidarias. No se trata de preparar un plan de contingencia como mera lista burocrática, sino de cultivar una cultura comunitaria de cuidado que haga menos probable la tragedia y más probable la reparación cuando llegue. En la siguiente sección presentaré modelos prácticos de formación, cursos breves, manuales de acogida, redes de mentoría entre comunidades que pueden ser replicados por parroquias, congregaciones y colectivos ciudadanos. También compartiré un pequeño conjunto de guiones de acción rápida, pasos ordenados para las primeras 72 horas, la primera semana y los primeros 90 días, pensados para mantener la dignidad y la eficacia en la respuesta humanitaria. A continuación, presento modelos prácticos de formación, manuales y guiones operativos diseñados para que parroquias, congregaciones y colectivos ciudadanos transformen su buena voluntad en capacidad sostenida. Cada propuesta busca equilibrio entre rapidez y dignidad y puede adaptarse a contextos urbanos, periurbanos o rurales. Cursos breves y módulos de formación, estructura y objetivos. Módulo 1. Primeros auxilios psicosociales y escucha activa, 4 a 6 horas. Objetivo: dotar a voluntarios de herramientas para estabilizar a personas en shock, brindar contención básica y hacer derivaciones seguras. Contenidos: marco ético, técnicas de escucha, PFA, Stabilize, Listen, Refer, límites del voluntario, registro y confidencialidad. Actividad práctica, simulaciones de llegada a albergue. Módulo 2. Protección y salvaguardia, 6 horas. Objetivo: identificar riesgos de violencia de género, trata, explotación y abuso infantil, activar rutas de protección. Contenidos: consentimiento informado, manejo de denuncias, espacios seguros para mujeres y familias, protocolos de separación y acompañamiento legal. Actividad práctica, triage de casos y elaboración de plan de protección individual. Módulo 3. Gestión de albergue y logística humanitaria, 8 horas. Objetivo: organizar recepción, alojamiento, distribución de alimentos y saneamiento en coherencia con dignidad humana. Contenidos: diseño de espacios segregados por género, familias, inventario y control de donaciones, cronograma rotativo de voluntariado, higiene y salud pública. Actividad práctica: montar planta mínima de albergue en simulacro de 4 horas. Módulo 4. Coordinación interinstitucional y comunicaciones responsables, 4 horas. Objetivo: aprender a dialogar con autoridades locales, ONG y medios de forma prudente y efectiva. Contenidos: quién convocar primero, documentación compartible, mensajes públicos que protegen datos personales, manejo de rumores. Actividad práctica: roleplay con alcalde, servicio social y prensa local. Módulo 5. Atención a la salud mental y derivaciones, 6 horas. Objetivo: reconocer síntomas de trauma complejo y establecer rutas de remisión a servicios profesionales. Contenidos: signos de depresión, ideación suicida, criterios para atención prioritaria, cómo documentar y acompañar remisiones. Actividad práctica: elaboración de lista de servicios especializados locales y formulario de derivación. Módulo 6. Autocuidado, supervisión y prevención del burnout, 3-4 horas.
Objetivo: crear prácticas institucionales que cuiden a los que sirven. Contenidos: pausas obligatorias, turnos, supervisión entre pares, acompañamiento espiritual y acceso a apoyo psicológico. Actividad práctica: calendario de relevo y sistema de supervisión breve. Manuales de acogida, estructura sugerida. Sección A: principios y ética, dignidad, confidencialidad, no discriminación, consentimiento informado. Sección B: organización del espacio, señalética, zonas, recepción, evaluación, dormir, lactancia, primeros auxilios, rutas de evacuación. Sección C: protocolo de recepción y registro, pasos desde la llegada hasta la asignación de espacio. Sección D: protección y derivación, flujo para casos de violencia, explotación y menores no acompañados. Sección E: gestión de donaciones, inventario, control de calidad, criterios para redistribución. Sección F: supervisión del voluntariado y plan de capacitaciones periódicas. Anexos: formatos, listas de verificación, contactos locales de emergencia, mapa de recursos comunitarios. Redes de mentoría entre comunidades, modelo replicable. Parejas mentor-menté. Congregaciones más experimentadas se vinculan con 2 o 3 grupos emergentes para compartir materiales y hacer acompañamiento durante 3 meses. Reunión mensual virtual o presencial, intercambio de casos, revisión de protocolos y evaluación de métricas. Biblioteca común digital, archivos compartidos, manuales, plantillas de registro, listas de suministros. Mecanismo de apoyo rápido. Si una comunidad recibe un flujo masivo, la red actúa como lista de recursos para desplegar turnos o trasladar personas cuando sea necesario. Guiones de acción rápida, primeras 72 horas, ordenados, con roles y prioridades. Fase 0-2 horas, aseguramiento y coordinación inmediata. Objetivo: garantizar seguridad física y establecer comando local. Acciones: verificar seguridad del lugar, riesgos estructurales, orden público, contactar al comité de emergencia, designar puntos de recepción y comunicaciones, activar relevos de voluntarios. Roles: coordinador general, responsable de seguridad, responsable de comunicaciones, equipo de registro. Fase 2, 12 horas, recepción y triage inicial. Objetivo: recibir personas con respeto, registrar lo esencial y priorizar casos urgentes. Acciones: abrir punto de bienvenida, ofrecer agua y cobija, registro mínimo, ver formulario abajo, triage médico básico, hemorragias, hipotermia, heridas. Identificar mujeres embarazadas, niños, ancianos y personas con discapacidad. Crear lista de casos urgentes para derivación. Documentos: formulario de registro de emergencia, campos mínimos, nombre o alias, edad aproximada, sexo, procedencia, acompañantes, necesidad prioritaria, consentimiento para datos. Fase 2, 48 horas, estabilización del alojamiento y necesidades básicas. Objetivo: establecer funcionamiento de albergue y mapear necesidades secundarias. Acciones: organizar áreas por familias y género, sustituir registro de emergencia por ficha ampliada para seguimiento. Implementación de higiene, baños, lavado de manos, alimentación planificada, inventario de donaciones, asegurar privacidad en entrevistas de protección. Recomendación: mantener modo de hospitalidad limitada hasta que se verifique identidad y necesidades para evitar sobreocupación. Fase 48-72 horas, evaluación rápida y planificación de seguimiento. Objetivo: pasar de la gestión reactiva a la gestión por casos. Acciones: realizar evaluación de necesidades, alojamiento, documentación, salud mental, riesgos de protección. Abrir casos de gestión con asignación responsable. Activar contactos legales y de salud para remisiones. Empezar rastreo de familias y comunicación con autoridades cuando sea seguro. Plan de relevo voluntario. Entregable a 72 horas. Lista priorizada de 50 a 100% de casos con plan de acción a 7 días. Guión práctico de 72 horas. Checklists esenciales. Checklist de seguridad. Luz de emergencia, extintor, rutas despejadas, control de entradas. Checklist de recepción. Cobijas, agua potable, alimentos listos, kit de higiene, pañales, mantas para bebés.
Checklist de documentación. Copias de formulario de registro, consentimiento, lista de contactos para derivación. Checklist de personal. Turnos de 4 a 6 horas, responsables por noche, guardia psicológica 24/7 si posible. Formulario de registro. Campos recomendados. Identificador único, número. Nombre completo o alias. Edad o rango de edad. Sexo. Composición familiar, número y relación. Lugar de procedencia. Necesidad inmediata, salud, protección, alojamiento, alimentos, documentos. Persona de contacto o familiar conocido. Observaciones de protección, sí, no y breve nota. Consentimiento para compartir datos, sí, no. Responsable de registro, nombre/turno. Script abreviado de Primeros Auxilios Psicosociales, PAFA. Saludo y presentación breve. Hola, soy John, estoy aquí para ayudar. ¿Cuál es tu nombre? Estabilización. Comprobar signos visibles de respuesta, ofrecer agua, abrigo, presencia tranquila. Escucha breve y focalizada. Permitir que la persona diga lo esencial. Evitar preguntas repetitivas sobre el trauma. Seguridad y necesidades prácticas. ¿Qué necesitas ahora para sentirte más seguro? Comida, teléfono, acompañante, medicación. Plan inmediato y cierre. Acordar un paso concreto. Te acompañamos a recibir atención médica en 30 minutos. Dar opción de contacto. Registro y derivación. Anotar lo conversado y, si corresponde, escalar a equipo de protección o salud. Plan a 7 días. Estabilización y protección. Objetivos. Consolidar alojamientos temporales, activar rutas de protección, iniciar trámites básicos y asesoría legal, escolarizar niños donde sea posible. Acciones clave, despacho de casos, asignar gestor por caso, evaluación socioeconómica, inicio de intervenciones de efectivo o transferencias locales si hay fondos, establecer grupo de niños con actividades supervisadas, comunicación con servicios sociales y salud pública para continuidad de atención. Plan a 90 días, soluciones duraderas y rehabilitación. Objetivos, guiar a las personas hacia soluciones estables, reintegración a comunidades de origen, rehousing, trabajo o programas educativos, y fortalecer capacidades comunitarias. Acciones. Mapeo de soluciones habitacionales y acompañamiento legal para regularizar documentación. Programas de inserción laboral o formación técnica en alianza con empresas locales o centros de formación. Servicios continuos de atención a la salud mental y seguimiento de casos de protección. Plan de educación para niños y jóvenes, inscripción, apoyo escolar. Programas piloto de apoyo económico por tiempo limitado para evitar dependencia. Evaluación de impacto y aprendizaje institucional. Encuestas de satisfacción, revisión de casos cerrados, identificación de brechas. Mecanismos de protección de datos y comunicación responsable. Minimizar las fotos públicas y nunca divulgar identidades sin consentimiento informado por escrito. Usar lenguaje centrado en la persona desplazada en lugar de etiquetas deshumanizantes. Evitar mensajes públicos que puedan exponer rutas de movimiento o información sensible sobre ubicaciones de albergues o familias. Registrar solo datos útiles y con acceso restringido a responsables designados. Suministros básicos y logística. Lista mínima inicial. Agua potable. Cálculo inicial 3-4 litros por persona día. Alimentos no perecederos y cocina segura. Cobijas, colchonetas, mosquiteros y aplica. Kits de higiene, jabón, toallas, pañales, toallas sanitarias. Botiquín básico y enlace con servicios médicos locales. Materiales para registro, formularios, clipboards, bolígrafos, sobres para confidencialidad. Métricas de seguimiento y evaluación, KPIs prácticos. Personas registradas y atendidas por día-semana. Casos de protección identificados y porcentaje con plan activo. Número de voluntarios formados y horas de formación impartidas. Tasa de derivación completada. Porcentaje de remisiones efectivamente atendidas. Satisfacción de las personas atendidas, encuesta breve al alta. Duración promedio de permanencia en albergue y resultado final. Reubicación, retorno, solución permanente.
Sugerencias para sostenibilidad financiera y de recursos. Crear una canasta mínima de gastos recurrentes, alimentos, limpieza, guardias y un fondo rotativo para emergencias. Transparencia en el manejo de donaciones, registro público de entradas y salidas, informes trimestrales a la comunidad. Buscar convenios con actores locales, proveedores de alimentos, clínicas, transportes, para tarifas solidarias. Movilizar microdonativos sostenibles, alianzas con empresas locales para donaciones periódicas en especie. Cuidar a quienes cuidan, rutinas obligatorias. Sistema de rotación con días libres garantizados, supervisión psicológica disponible. Círculos de escucha semanales entre coordinadores para procesar casos difíciles. Espacios de reposo físico y espiritual en el lugar de trabajo, aunque sean breves. Cierre práctico y llamado a la humildad operativa. Ningún protocolo reemplaza el juicio pastoral ni la prudencia comunitaria. Estos modelos y guiones están pensados como puntos de partida. Deben ser adaptados a la cultura local, a la capacidad de las comunidades y a las directrices de las autoridades sanitarias. Al ponerlos en práctica, prioricen siempre la dignidad de las personas, la confidencialidad y la sostenibilidad de quienes sirven. Empiecen con un piloto modesto, documenten lo que funciona y lo que falla y vayan ajustando. Las redes que se construyen con cuidado hoy serán la diferencia entre el caos y la esperanza mañana. Ahora, en la sección que sigue, presentaré los guiones detallados para cada período, 72 horas, primera semana y primeros 90 días, en formato paso a paso, con roles por hora y plantillas listas para imprimir y usar en un albergue comunitario.